No faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Dios cumple sus promesas. Y esta semana vamos a estar estudiando acerca de esto y cómo poder también enfrentar el futuro, sabiendo que tenemos un Dios que no falla. Bienvenidos a Comunidad en Estudio. ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Todo estás, bien? Qué alegría encontrarnos después de un buen tiempo, ¿no? Después de todo esto, estas actividades, ¿no? Intensas que tuvimos. Gracias a Dios ya podemos retomar. Discúlpenos, ahí estuvimos un poquito ausentes. Yo mismo en mis redes estuve bien ausente estos días, así que, pero contento de todo lo que ha sido, ¿no? Entre viajes y actividades, el play, todo fue bastante agotador, pero bueno, felices de poder ver la misión cumplida también, ¿no? Así es, valió la pena. Agradecer a todos los que participaron ahí. Si ustedes no han visto todavía el play de Navidad que se hizo, pudimos grabarlo el día domingo, así que lo pueden ver. Creemos que fue una gran bendición. Y ahí hay un buen material que pueden ver con la familia ahí ahora cercano a Navidad, ¿no? Sí. Qué increíble cómo se nos pasó el tiempo, ¿no? Increíble. Ya Navidad y ya se nos va el año. Fue el año 2025 así, rapidísimo. Es interesante, ¿no? Sabes que yo veía hace poco como una información, ¿no? Alguien que ponía como un post, así que había un estudio que decía que ¿por qué los días se nos pasan tan rápido, ¿no? Y él decía que es porque la mayoría de la gente no crea recuerdos nuevos, sino que vive en automático, o sea, va al trabajo, vuelve y tan iguales son los días uno del otro que es fácil perder entre meses, 3 meses, 4 meses y el año y se te fue. Sí. Entonces él decía, para que alargar el tiempo, decía, o para que los días se puedan volver un poquito más largos, claro, parezcan largos, crea recuerdos nuevos, dale información nueva al cerebro, o sea, toma otra ruta a tu trabajo, o anda y conoce un nuevo café, sal a comer en el momento que puedas, lee un nuevo libro y pareciera ser que eso no lo solemos hacer mucho, ¿no? Y me pareció interesante. Creo yo que cuando uno está viviendo, ¿no? Y ahora vamos a estudiar justamente esto, ¿no? Cómo Josué le estaba dando el último mensaje a un pueblo que iba a vivir un tipo de vida en un lugar diferente, ¿no? Habían conquistado esta tierra, estaban viviendo la promesa, pero qué importante, ¿no? Es las últimas palabras, como líder, ¿qué les dices al pueblo de Israel, ¿no? Y eso creo que es interesante. Sí. A mí personalmente me llama mucho la atención las últimas palabras de algunas personas, ¿no? A veces, de paso tengo un sermón, un mensaje en relación a eso donde hago referencia a cuáles fueron las últimas palabras que a veces escuchamos de personas que eran muy cercanas a nosotros, ¿no? Hay personas que a veces dicen que recuerdan las últimas palabras de su padre antes de morir, recuerdan las últimas palabras de un hermano, de un amigo, de su cónyuge, cuáles fueron las últimas palabras y de alguna manera como podríamos decir ese discurso de despedida. Y en la Biblia hay referencias muy precisas con respecto a eso. Tenemos las últimas palabras de Moisés, tenemos las últimas palabras de David, tenemos las últimas palabras de Pablo o alguna de las últimas palabras de Pablo. Sí, la segunda carta a Timoteo, ¿no? Se presume como el discurso o el mensaje del condenado a muerte, algunos le llaman a esa carta, ¿no? Y esa es esa carta de despedida, ¿no? Josué viene a predicar un mensaje o a dar un último discurso al pueblo entrado ya en años, avanzado en años, ¿no? Y es lo que le da el valor o el peso a lo que viene a continuación, porque son las últimas palabras, ¿no? Entonces, escuchar a veces las últimas palabras de nuestros seres queridos, eso tiene un valor y un peso especial, ¿no? Y creo que eso es lo que le da ese valor y ese peso especial a este discurso, a este mensaje que será tratado en esta y en la siguiente lección también, ¿no? Y ya llegamos al final de este estudio, ¿no? Prácticamente esta y la otra semana ya son los 2 últimos capítulos. Y como tú dices, es interesante. Yo creo que hay un énfasis en esto. Recuerdo cuando mi abuelita había fallecido, ¿no? Y mi mamá quería
decidir qué versículo, qué palabras poner allí, ¿no? Como de recuerdo, y qué difícil es cómo resumir toda una vida, ¿no? O la voluntad, el deseo que ella hubiera tenido, ¿no? Pero qué interesante, bueno, el título y también la primera parte que vimos ahí el domingo que habla de la fidelidad de Dios, pero también del cumplimiento, de que todo se cumplió, ¿no? Y yo creo que ahí podemos reflexionar un poquito acerca de eso, en este clímax del libro, ¿no? Estos versículos que dice aquí la guía de estudio de la Biblia que es el clímax del libro, estos dos versículos, ¿no? Estos versículos que resumen ahí todo el tema teológico de Josué. Y aparece esto de todo, ¿no? Él les dio toda la tierra, ¿no? Entregó en sus manos a todos sus enemigos, ¿no? Todos, ¿no? Me parece. El todo del todo. Entonces, tenemos un Dios que cuando hace algo lo hace completamente, lo hace a cabalidad. Y creo yo que algo que tenemos que recordar, y que es lo que Josué quería que ese pueblo recordara, es que nada había sido por ellos, sino que todo era por Dios, nada era por fuerza humana, ¿no? Creo yo que eso se puede aplicar en muchas áreas también de nuestra vida, ¿no? Sí. Dice Josué capítulo 21, versículo 43 al 45, así fue como el Señor les entregó a los israelitas todo el territorio que había prometido darle a sus antepasados, y el pueblo de Israel se estableció allí. El Señor les dio descanso en todo el territorio, cumpliendo así la promesa hecha años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacer frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se les oponían. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra, dice, ¿no? Este es el versículo, bueno, en esta traducción ahí el versículo 45 que aparece como el versículo de memoria, y nos habla de la fidelidad completa de las palabras de Dios. Es una de las cosas que a veces nosotros de alguna manera en este tiempo como que pusiéramos en duda, ¿no? Ponemos en duda. Decir, ¿será que realmente Dios va a cumplir en mí esas promesas? Y si nosotros miramos hacia atrás, miramos el pasado, ¿no? Del pueblo de Israel, el pasado de la iglesia cristiana primitiva, el pasado del pueblo de Dios, y nuestro pasado, porque a veces solamente nos centramos en la escritura, en la Biblia, pero también recordar nuestra vida pasada, cómo el Señor nos acompañó, ¿no? Y hay una cita de una comentadora bíblica que dice justamente, ¿no? Elena de White dice, nosotros no debiéramos olvidar el pasado de lo que el Señor hizo con nosotros. No solo la historia de la Biblia, sino decir cómo el Señor me trajo hasta acá. Cómo el Señor, a veces nos ponemos en duda de decir, ¿qué va a pasar en el 2026? Mira, confía plenamente en el Señor si el Señor te acompañó hasta aquí. El Señor te acompañó 20. Bueno, pastor, pero no fue tan bueno. Y puede ser que no haya sido tan bueno en muchos aspectos. Puede ser que hayas pasado por algún tiempo difícil de la vida, pero decir, el 2024, el 2023, el 2020, ¿no? Cómo el Señor nos cuidó. Fue fiel. Y si nosotros aún estamos con vida después del 2020, después de la pandemia, es porque el Señor tiene un propósito para nosotros. Entonces, nunca olvidemos esa trayectoria de nuestra vida. Es decir, los años que tenemos, cómo el Señor nos ha dirigido, y cuando uno se pone a ver eso y nos ponemos a hilar precisamente fino, ¿sí? Claro. En eso, nos damos cuenta que el Señor nos ha cuidado, ¿no? Y a veces nos ponemos a pensar con Mariela, con mi esposa, en eso, y decimos, wow, las decisiones que Dios tomó con nosotros fueron las mejores. Aunque en ese momento parecía que, no voy a decir que Dios nos había abandonado, pero como que nosotros sentíamos eso. Claro, Decir, claro. Señor, ¿qué pasa contigo? ¿Qué está pasando contigo? Pero después decimos, bueno, al final eso fue una bendición de Dios para Él encauzar nuestra vida, ¿no?
Y eso es algo que nosotros todo el tiempo tenemos que traer a nuestra mente, ¿no? Me estaba acordando de esa cita que tú hiciste referencia, ¿no? De que, dice, no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos cómo Dios ha sido fiel en nuestra historia pasada. Y eso, lo que hemos vivido es parte de las pruebas que Dios nos da, de como la garantía de que en el futuro Dios va a estar con nosotros. ¿Sabes qué? Yo a veces pienso, a veces vivimos con ansiedad, con miedos, y es porque alguien podría decirnos, no, pero si yo miro mi historia, sí está llena de tropiezos, de errores, o de cosas que yo pensé que iban a salir de una manera y no salieron, y cómo dices que Dios no ha fallado. Yo creo que al final nuestra actitud, más que el resultado, más que lo que va a pasar, aferrarnos a lo que pase, ¿no? O a mi visión de lo que es bueno para mí, tiene que estar en aquel que me va a acompañar, sea cual sea la circunstancia, ¿no? Porque a veces nosotros, claro, puede ser que no, pero tú me dices eso, pero yo confié en Dios o le confié este futuro, y no salió como yo me esperaba. Pero es que quizás esa sea también la voluntad de Dios, diciéndote, mira, es porque yo te quiero dar. Lo que yo esperaba es lo mejor, ¿no? Ese es el tema. Entonces yo creo que nuestro enfoque debe estar siempre en la persona más que en la situación. Y en ese sentido, la situación vamos a saber que va a estar bien, a pesar de que no está bien en nuestro idioma o en nuestra visión, porque sabemos que la persona tiene un plan, que es Jesús. La persona de Jesús tiene un plan, tiene una visión, tiene un futuro mucho más allá de lo que nosotros nos pudiéramos imaginar, ¿no? Y es clave. Lo mismo me ha pasado que tú contabas ahí con Mariela, este mismo fin de semana que pasó el Play y las cosas que pudimos hacer. Nos poníamos a reflexionar con Mario, o sea, primero en qué otra iglesia podríamos haber hecho algo así, ¿me entiendes? Y a pesar de que, si tú me preguntas 2 años atrás, quizás no era lo más ideal para nosotros de lo que esperábamos, porque es una iglesia particular. Cuando llegáramos, uno a veces llega con ideas, con proyectos, y se da cuenta que quizás lo que hay localmente es muy distinto a lo que tú pensabas que ibas a hacer. Pero si tan solo uno tiene paciencia y entrega todo a Dios, Dios le da momentos inigualables, ¿no? Si uno simplemente es paciente. Entonces creo yo que eso es clave, ¿no? Sí, eso lo que tiene que ver con la vida cotidiana, ¿no? Y en el día a día, podríamos decir, pero también cuando nos proyectamos nosotros hacia adelante, hacia el futuro, y pensamos en no solamente en este mundo, sino en el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿no? Que era hacia donde el pueblo, hacia donde Dios quería que ellos pensaran, ¿no? Sí. Hacia la tierra nueva. Claro, era la tierra nueva o la tierra prometida terrestre, ¿no? Pero que tenía un sentido y un simbolismo más allá de solo lo que el pueblo estaba haciendo. El hecho de entrar allí, ¿no? Desde donde ellos entraron, viniendo, caminando desde Egipto, ahora entrando y tomando posesión de la tierra, y cómo Dios ahora los iba guiando y les iba haciendo recordar aquellas promesas que sus padres habían recibido, sus antepasados habían recibido, ¿no? Eso fue lo extraordinario de esa entrada, ¿no? La fidelidad de Dios y cómo Dios cumplió todo, ¿no? Así es. Pero ¿sabes qué? Me llamó la atención que yo el otro día estaba hablando con Mari de que a veces el sueño es más lindo soñarlo que vivirlo. Porque estamos tan acostumbrados que las películas, y se casaron y fueron felices por siempre, ¿no? Y el final feliz, ¿no? O el final de él consiguió el sueño que quería, ¿no? Consiguió el trabajo que quería, ¿no? En búsqueda de la felicidad, por ejemplo. Y entonces termina ahí. Pero sabes que el sueño no termina cuando lo cumpliste, sino cuando lo empiezas a vivir y te das cuenta que por sí mismo 1, 2 días, 3 días vas a estar feliz, pero después igual van a venir dolores, igual van a venir tentación, igual van a venir cosas que son parte, ¿no? Y eso no significa que no sea tu sueño, significa que estamos en un mundo que es complejo, que quizás nada de lo que nosotros vivamos nos va a llenar completamente. Y lo digo porque yo me imagino este pueblo, donde fluye leche y miel, pero
aquí se empiezan a abrir algunas señales de preocupación. No es que ellos llegaron y descansar y bueno, a vivir y vivir de tomar leche y miel y todo es dulce, todo está tranquilo. Porque el pueblo empezó a vivir ahora, a construir lo que significaba ser una sociedad diferente, ¿no? Y ahí habían unos puntos que llaman la atención, algunas señales de preocupación, ¿no? Y que era tener mucho cuidado con los pueblos que todavía quedaban por allí, sí, alrededor, ¿no? Y eso creo que tiene un gran simbolismo también para nosotros. ¿Cómo lo ves tú? Sí, hay una cita ahí en el día lunes que dice: el éxito nunca debe darse por sentado. Siempre está ligado a la obediencia a la palabra de Dios. Así la repartición de la tierra, además de ser la demostración de la fidelidad de Dios para con Israel, dejaba lugar para un futuro desarrollo que dependería de la actitud de Israel. ¿Sería capaz de asegurar lo logrado? O sea, Dios estaba entregándole la tierra, ¿sí? Así como Dios, podríamos decir hoy, nos entrega dones, nos entrega el mensaje, nos entregó la verdad a nosotros, ¿no? Porque nosotros recibimos la verdad. Nosotros no es que estamos en la verdad porque seamos especiales, porque seamos mejores que los demás. El Señor nos confirió el mensaje de la verdad y nos permitió conocer esa verdad, ¿sí? Adentrarnos en la verdad, en su palabra, pero decir, ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con la verdad? ¿Sí? Hay una película muy, muy famosa, ¿no? Jack Nicholson ahí haciendo referencia con Tom Cruise en una película donde él va a juicio y entonces Jack Nicholson es un general del ejército y entonces en un momento le grita a Tom Cruise, que es un abogado, y le dice, tú no sabes, ni siquiera sabrías qué hacer con la verdad, ¿no? Y es bien, bien interesante eso, es decir, ¿qué es lo que nosotros hacemos con la verdad? ¿Qué era lo que el pueblo de Israel iba a hacer con la verdad, iba a hacer con la tierra que Dios le estaba entregando? Porque ahora ya, de alguna manera, el balón, ¿no? La pelota estaba pasando, Dios se las estaba pasando al pueblo de Israel para que ellos ahora comenzaran a vivir. Hasta ahí Dios los había cuidado a lo largo del desierto, los había mantenido, podríamos decir, como en algodones, pero ahora les estaba permitiendo que ahora ellos pudieran comenzar a ser. Y entonces, el hecho de que ellos estén ahora con naciones circunvecinas que todavía estaban ahí, eso representaba cierto riesgo para ellos, que ellos tenían que estar bien cimentados en la verdad, bien cimentados en el mensaje, para poder ser fieles y ser capaz de asegurar todo eso que estaban logrando, que era entrar en la tierra prometida y tomar posesión de la tierra prometida. Claro. Entonces, nosotros hoy el Señor nos confiere esto también, ¿no? ¿Qué es lo que nos confiere? Nos confiere el hecho de haber recibido el mensaje, de haber recibido la verdad. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con la verdad? ¿Vamos a saber verdaderamente qué hacer con la verdad? Esa es la responsabilidad que nosotros en este tiempo el Señor está confiriéndonos también, hoy, ¿no? Sí, y me gustó cómo lo expresaste. ¿Y qué vamos a hacer con la tierra? ¿Qué vamos a hacer con esta tierra? Porque el regalo de Dios que Dios les dio por gracia de vivir en esa tierra no era algo estático. A veces nosotros pensamos, llegué a un punto como que el éxito fuera algo estático, y no, es un comienzo de una nueva vida, ¿no? Y lo mismo sucede en la vida espiritual, ahí lo que tú estabas diciendo, o sea, alguien que decidió hace poquito entregarse a Jesús, por ejemplo, ¿no? Bautizarse. Disculpen. Me resfrié este fin de semana y todavía quedan ahí destellos de un poco de resfrío. Mira, ¿qué vamos a hacer, no? Yo me bauticé, comienzo una nueva vida y hay que estar muy atentos tanto a estar enfocados en aferrarnos a Dios, en fructificar la tierra que Él nos da, en plantar la tierra, hablando en el lenguaje, ¿no? de esta nueva tierra que Dios me está dando, trabajarla, multiplicar los dones, pero también estar atentos a los enemigos que puedan quedar, estar atentos porque cada uno de nosotros tiene esos enemigos despiertos todavía ahí dando vueltas, ¿no? Y yo creo que es muy importante estar atento de eso y poder trabajarlos
y que no vengan en algún momento a levantarse y a hacer fuertes amenazas a nuestra vida nueva en Cristo, ¿no? Aquí me gusta mucho lo que dice el autor, que dice: la victoria no era una realidad consumada e inmutable para Israel. Dice, sino una posibilidad siempre presente mediante la confianza constante en la fiel ayuda divina, ¿no? O sea, creo que mientras ellos desarrollaban su confianza en Dios, seguirían siendo victoriosos. Pero la victoria siempre está a un paso de convertirse en derrota. Si nos olvidamos quién nos dio la victoria. Sí. Si empezamos a depender de nuestras fuerzas, ¿no? Sí, bueno, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy. Decir, creernos que lo que tenemos lo tenemos gracias a nuestras capacidades. Ya sea situaciones financieras, económicas, ya sea nuestra vida espiritual, decir, no, yo soy así, soy perfecto porque me he criado y tengo tantos años y me formé aquí, me formé allá, me formé en una institución adventista. Y el Señor nos dice, mira, cuidado con eso, ¿no? Y que es el desafío que Jesucristo le anticipa a la iglesia de la Odisea, cuando la iglesia de la Odisea le dice a Jesús, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y entonces Jesús le dice, para mí una de las frases más tristes dirigida al pueblo, ¿no? A su pueblo, diciéndole, pero tú no te das cuenta que eres un ciego, un pobre, un desventurado, un desnudo. ¿Sí? O sea, demostrando la realidad de la desnudez que verdaderamente los cristianos tenemos en este tiempo, cuando nosotros nos creemos que tenemos absolutamente todo. Claro. Entonces, Dios le quiere dejar en claro aquí al pueblo, las victorias de los israelitas no podían ser atribuidas a su fuerza y a su estrategia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos eran pastores de ovejas, no eran guerreros, no tenían ni armamento siquiera. Las estrategias de guerra que están llevando adelante eran porque Dios les estaba indicando, miren, hagan esto. ¿Qué tenían que hacer? Dar vuelta alrededor de Jericó y con un... Y así las murallas cayeron, ¿no? Estuvimos en Jericó ahora hace 2 semanas, ¿no? Y uno ve ahí los vestigios de lo derrumbado, ¿no? Cómo el pueblo de Israel puede batallar contra una ciudad inexpugnable aún para los egipcios, que tenían era la nación más poderosa de todas. Los egipcios no podían contra ellos, contra la ciudad de Jericó. Y viene este pueblo, un pueblo de pastores, un pueblo que no tenía ni ejército ni nada, y hace derrumbar las murallas de Jericó para que el pueblo pueda tomar posesión de eso. Que de alguna manera el camino de entrada para lo que iba a ser la tierra que Dios le estaba prometiendo, ¿no? Entonces, todas esas cosas nos van marcando, nos van diciendo, ¿cómo puedo yo tener éxito en el tiempo que estamos viviendo? No para atribuirme el éxito a mí mismo, sino para decirle, Señor, gracias porque tú me estás entregando esto en mis manos, ¿no? Claro. Esa es la cualidad que Dios quiere entregarnos y que Dios nos da en este tiempo, ¿no? Sabes que es clave lo que tú estás diciendo, no olvidarnos de la fidelidad de Dios, que a Él lo debemos todo. Yo creo que al final los peores enemigos que tenemos son cosas tan sutiles, ¿no? Porque lo que estábamos hablando es orgullo, ¿no? El orgullo, el pensar que podemos, el pensar que nosotros logramos esto. Y por el otro lado, y es lo que estudiamos el día martes, que tiene que ver con... Hay de hecho una frase que me gustó, que me gustaría tocarla aquí, dice, las armas de ellas, de las naciones circundantes, no representaban tal vez un desafío para Israel. O sea, no era lo riesgoso la fuerza militar, pero su ideología y sus valores, o su falta de ellos, podrían resultar más dañinos que cualquier fuerza militar. Por eso aquí en Josué 23, 6 al 8 y 12 y 13 también, es muy enfático en el riesgo de poder asociarse o emparejarse con estas naciones, ¿no?
Y ahí entra el tema del yugo desigual y varias cosas que se nos han hablado por generaciones. Yo me recuerdo mi mamá siempre decía, no, tú tienes que buscarte una muchacha que tengas tu misma fe, tus mismos valores. Y al principio yo no lo entendía tanto, ¿no? Hasta que yo entendí de que esto no es algo que pesa cuando tú lo entiendes, ¿no? Porque cuando tú amas realmente a Jesús, es parte de quien tú eres, claro. Tú vas a estar con alguien que comparte eso que es lo tan importante para ti. Es prácticamente como, no sé, alguien que le... Piensa esto, tú eres un apasionado de la música. Imagínate si a Mariana odiara la música. Me prohíba tocar, por ejemplo. Dice, no, eso no, ¿cómo tú vas? Ejemplo está bueno. O sea... Claro, imposible. Imposible. Ajá. No serías feliz. Exacto. ¿Sí? Y cualquier otra cosa, de pronto si uno es un profesional, no sé, de la medicina, y tu esposa dice, no, tú, ¿cómo vas a estar atendiendo paciente aquí, allá, y hablándole a un hombre, a una mujer? No lo hagas. Claro. Sería un suplicio para el hombre y el doctor, ¿no? Lo mismo en el caso de los ministros, los pastores. Si nuestra esposa dijera, no, yo no quiero que seas pastor, claro, que estés predicando, sería un suplicio también para la vida del ministro. Y lo mismo pasa con la experiencia espiritual. Sí, correcto. Exactamente, por eso, y es interesante lo que el autor de la lección dice aquí, porque algunos lo toman como que esto tenía que ver con que Dios de alguna manera quería preservar la pureza racial del pueblo de Israel y que el pueblo no se contamine con otras naciones para que no pierda, digamos, la pureza del pueblo de Israel propiamente. Y dice, la intención de la amonestación de Josué, que está diciendo no se junten en yugo desigual, así, no era promover la pureza racial o étnica. O supremacía racial, ¿sí? Porque a veces ¿sí? Esto se da para eso mismo, claro. Sino evitar la idolatría que podía conducir al colapso espiritual de Israel. Claro. ¿Sí? Por lo general, mire, el 90% de los casos que uno conoce de muchachos, muchachas que se han unido en yugo desigual, porque algunos piensan, bueno, yo lo voy a atraer a Cristo. Y por lo general sucede al revés. El cónyuge, el novio, la novia o el cónyuge ya después cuando se casan, termina llevándolo fuera de Cristo y no estoy hablando dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, porque a veces pensamos, no, que sea adventista, pero puede ser un adventista que sea peor que uno. Hay yugo a desiguales adventistas claro, también. Claro que sí. Si es alguien que está dentro de la iglesia, por lo menos que esté dentro de la fila de la iglesia, que venga a la iglesia, pero su vida, digamos, no está emparentada, no está tomada en la mano de Jesús, es un yugo desigual también. Correcto. ¿Sí? Lo mismo en los negocios. Si es a uno que está dentro de la iglesia, pero le gusta hacer las cosas media chuecas, ¿no? Yugo desigual también no es solamente emparentado con el matrimonio, sino que tiene que ver aún con los negocios, entonces pasa exactamente lo mismo. Tiene que amar a Cristo en la misma magnitud que el cónyuge, ¿sí? ¿Sí? Porque eso es, ahí se está refiriendo al yugo igual. Claro. El yugo desigual, el yugo igual. Tiene que amar a Cristo en la misma magnitud, ¿sí? Y eso va a producir gozo y felicidad a la pareja porque van a estar en la misma sintonía, ¿no? Claro que sí. Sabes que es súper interesante porque a veces esto se limita solamente a una denominación. Como que, entonces, es de la iglesia, está bien. Y he escuchado a madres incluso decir, no, es que él es de fuera de la iglesia, él es de dentro. Pero hay que tener mucho ojo porque, como tú dices, hay personas que aman a Dios profundamente y que puede haber una compatibilidad muy linda y que no necesariamente tienen el nombre o están en mi misma denominación, pero es muy riesgoso limitarlo simplemente a eso porque hay tantas personas que pueden tener el mismo nombre de tu denominación, pero no comparten tu fe. Claro. Porque no tienen la misma pasión, porque no les interesa quizás lo que tú para ti realmente significa. Mira un ejemplo de una pareja, y nos toca mucho a veces en las iglesias como pastores lidiar con estas situaciones, ¿no?
una esposa, o al revés, o el esposo, exactamente igual, ¿no? Ujú. La esposa quiere servir a Dios, quiere servir, no sé, como diaconisa en un departamento, quiere trabajar, me dice, pastor, mire, he sentido el llamado de Dios en mi corazón de poder trabajar acá, y empieza a trabajar, y el esposo, que viene a la iglesia, que es adventista, que capaz que es adventista de más tiempo que la esposa todavía, poniéndole palos en la rueda constantemente, que mirá, que no me atendés, que no me tenés la comida a tiempo, que no me tenés la camisa planchada, todo por estar ahí en la iglesia haciendo cosas, y le empieza a poner problemas, trabas, palos en la rueda, ¿no? O al revés, o también con el esposo. Entonces, decir, ¿eso es yugo desigual? Sí. ¿Tienen la misma denominación religiosa? Sí. Claro. Vienen los dos, vienen el sábado a la mañana a la iglesia, pero uno le está haciendo problema porque su grado de conexión con el Señor es inferior al del cónyuge que quiere estar y servir y trabajar y servir al Señor, ¿no? Entonces, eso aún es sumamente importante para el ambiente de felicidad que Dios quiere que nosotros podamos tener. Y esto era hacia lo que Josué estaba apuntando cuando le dice al pueblo que no se unieran en el yugo desigual, ¿no? Con las súper importante. naciones, ¿no? Para los jóvenes que nos están escuchando, esto creo que es clave, ¿no? El otro día, hace poquito, le decía a mi esposa que justo ahí me dijo que quería orar por mí, así, con todo lo que venía. Y le dije, gracias por ser cristiana, le dije, me acuerdo. Y se reía porque sonaba como una frase súper X, pero se lo decía de corazón, porque en realidad lo que yo más apreciaba es que ella ore por mí, o sea, eso es como algo impagable. Sí. Que realmente crea que Jesús va a estar conmigo, que me va a apoyar, eso no tiene precio. Entonces creo yo que para aquí los jóvenes que nos escuchan, si de verdad tienes un corazón que ama a Jesús, busca a alguien que lo ame también, ¿no? Porque va a sumar a tu vida y creo yo que aquí no se trata de limitarte y que no sé qué cosas, sino que es por buscar la felicidad, ¿no? Es porque Dios quiere que tú seas feliz y que sumes, que sea un equipo que se multiplique y que crezcan, no que tengas a alguien que esté siempre limitando tu vida, ¿no? Claro, no, y eso es importante, la oración, como tú dices, Dani. La oración para que sea Dios quien te guíe a esa persona. Sí. Que puede estar aquí adentro, como puede estar de pronto afuera, pero el Señor puede traerla a su redil también. Sí, porque como Jesucristo mismo dijo, tengo muchas ovejas que no son de este redil. Entonces, las limitaciones que a veces nosotros le ponemos al poder del Espíritu tiene que ver con nuestra poca fe. Eso tiene que ver. Así es. Decir, no, yo creo que solamente aquí. Entonces algunos jóvenes se frustran porque de pronto, ven en la iglesia que no hay absolutamente nadie como para ellos y andan de pronto en otra iglesia buscando y dicen, no, acá en el valle no hay nadie, y se van a algún campamento y no, y tampoco hay nadie. Y entonces, pero decir, oren para que el Señor los guíe a encontrar la persona que Él tiene preparada para ustedes. Si hay una persona que el Señor está preparando. Así es. Y si de pronto Él la trae y de pronto consideras que no está siendo la adecuada, el Señor puede transformar a esa persona también en la adecuada. Sí. Que esa es la obra poderosa del Señor, porque no es que a ver, a veces nosotros pensamos inadecuadamente, decir, hay una persona que es mi media naranja o mi alma gemela y el Señor tiene esa persona. Pero el Señor puede transformar otra persona en tu alma gemela si esa persona está dispuesta a entregarse en las manos del Señor también, ¿no? Así es. Pero lo que tú dijiste es clave. Es Dios el que va a transformar a esa persona. Claro. No creas que tú, entonces yo me voy a enamorar de esta persona porque yo la voy a transformar. Es Dios el que la transforma, no te engañes. El enemigo te va a transformar a ti si piensas de esa manera. Claro. Mira, si quieres podemos ahí terminar uniendo los últimos dos conceptos. Uno era el de la ira de Dios, que me llamó la atención. A veces nos da miedo hablar un poco de la ira de Dios que se presenta ahí en el Antiguo Testamento, pero me gustó mucho la última frase del autor que dice: el concepto de la ira de Dios lo presenta como el juez justo del universo que defiende la causa de la justicia. O sea, el tema de que Dios siente la misma frase que marqué acá, justicia, enojo, claro, es por eso, porque Él no es indiferente con la injusticia,
Por eso se menciona mucho esto. Yo creo que a cada uno le ha pasado que cuando te encuentras con una situación triste, alguien sufrió y era inocente, te da un fuego por buscar la justicia. Y es Dios el principal que quiere sacar la voz por el que no tiene voz, ¿no? Uh-huh. Y poder buscar la justicia. Y de eso se trata la ira de Dios, sí. ¿no? Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8, en esa carta que yo decía que es la última carta de Pablo, ¿sí? Como condenado a muerte ya, que de paso se presume que la escribe unos 2 o 3 meses antes de su muerte ya. Dice, por lo demás, capítulo 4, versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Siempre la ira del Señor está asociada a la justicia del Señor. ¿Sí? Porque si nosotros pensamos el concepto teológico de la ira de Dios, pareciera el enojo de Dios. Pero el enojo de Dios tiene que ver con la justicia de Dios, imprimiendo justicia para con el pecado, ¿sí? Sí. Y para con el fin del pecado. Esa es la justicia de Dios. Justicia de Dios ahora colocando o haciendo justicia, poniéndole fin al pecado, definitivo y para siempre. Ese será el tiempo de la ira y la justicia así de Dios. Es, ¿no? Así es. Y ahí bueno, aparece ya el concepto que tiene que ver con el último día, el día jueves, el hecho de aferrarnos a Dios en el camino en el que vamos, ¿no? Para que Israel pudiera disfrutar continuamente de las bendiciones del pacto, debía permanecer fiel a Dios. ¿Sí? El texto hebreo de Josué capítulo 23, versículo 11 dice, tengan sumo cuidado por la vida de ustedes de amar al Señor su Dios, ¿no? La palabra amor puede referirse a una amplia gama de afectos humanos como el apego amistoso, la intimidad sexual, la ternura maternal, el amor romántico y la lealtad a Dios, ¿no? Creo que la mejor manera que Dios tuvo de explicar su amor es con los vínculos parentales, ¿sí? En el amor de un padre a un hijo, en el amor de un esposo a la esposa, pero el amor genuino, puro, ¿no? Del esposo hacia la esposa. A medida que va pasando el tiempo, nosotros estamos cumpliendo ahora con Mariela 30 años de casado, ¿no? Y yo le digo cada día, ¿no? Cada día me enamoro más, ¿no? Y tiene que ver con una cuestión de ese conocimiento, de ese relacionamiento. A veces estamos pensando algo y pensamos exactamente lo mismo al instante, ¿no? Y entonces le digo a Mariela, ayer justamente le decía, le digo, mira, pareciera como que nosotros fuéramos hermanos, capaz que nos separaron al nacer, ¿no? Y somos totalmente diferentes. Nada que ver. Claro, pero bueno, eso tiene que ver con el conocimiento, eso tiene que ver con el amor genuino. Por eso, cuando tengan sumo cuidado por la vida de ustedes de amar al Señor su Dios. Y ese amor tiene que ver con eso. Tiene que ver con ese apego amistoso, tiene que ver con esa intimidad y tiene que ver con esa cercanía y con esa lealtad que nosotros establecemos para con Dios, ¿no? Así es. Creo que Jesús, cuando ya Él vino, en Juan me gustó mucho que hay 3 versículos que ponen esto: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y este versículo precisamente me encanta porque sí, esto es un mandamiento antiguo, porque viene desde el principio de la Biblia, ¿no? Y que todo gira en torno a relación y amor, que cómo Dios nos ama y cómo Él nos invita a amar, a poder encarnar ese amor. Pero es interesante que Él, ahora el parámetro es su mismo ejemplo. O sea, amar como Él amó, ¿no? Quizás la frase más conocida de Jesús es ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando uno lee el final, de ya cercano a los últimos días de Jesús en la tierra, Jesús le habla a los discípulos y dice, yo soy el parámetro, o sea, ama como yo les he amado. Y ese parámetro no tiene fin. O sea, la única manera que nosotros pudiéramos amar
a los demás como Jesús, es contemplándolo día a día, es poder contemplar sus palabras, su forma de actuar. Y creo yo que eso es imposible. Esto es como un amor vertical y amor horizontal, van tan de la mano. Mientras más yo amo a Dios, mientras más pone el amor en mí, más puedo amar a mi esposa, más puedo amar a mis hijos, lo puedo hacer de una mejor manera, ¿no? Y no egoísta. Y que Dios nos ayude, ¿no? Porque el pueblo de Israel estaba presente en un desafío, lo que iba a ser esta nueva tierra. Y yo creo que nosotros estamos acercándonos a una nueva tierra ahora, el 2026. Son 365 días que Dios nos está dando. Ya muy prontito vamos a cambiar la página todos. Y creo yo que así como Josué, Dios ahora nos está hablando directo a nosotros a través de sus páginas, ¿no? Que nos podamos aferrar a Dios, que podamos hacer de Él el centro. Si estás buscando pareja este año, acuérdate de los principios claros de la Biblia y entrega todo tu ser a Dios, porque sabemos que la manera que vale la pena vivir en esta tierra nueva es poniendo a Dios siempre en el centro, ¿no? Así es. Así que Dios te bendiga, gracias y nos vemos en la próxima semana en el último capítulo de esta serie de Comunidad en Estudio. Dios te bendiga, un abrazo, bye bye. Chao, chao.